Buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Perfecto. Bien, el día de hoy vamos a comenzar estudiando las operaciones con funciones. La clase pasada vimos algunas definiciones de lo que era una función, tanto el dominio como el rango. Vimos también algunas funciones elementales, ¿no? La función identidad, la función signo, la función escalón unitario. Y ahora vamos a continuar con un repaso de las funciones que tenemos a disposición. En primer lugar, dentro de las funciones trascendentes, la función logaritmo natural. Profe, disculpe, ¿por qué se le llama trascendentes? Sí, se les llama trascendentes por el hecho de que están relacionados a un número trascendente, ¿no? ¿Y cuándo un número se considera trascendente? Sí, miren, aquí estamos hablando del logaritmo de x y acá si logran ver, acá está el, digo, el logaritmo de e es 1. Entonces, e es un número que al ser evaluado por el logaritmo me da 1. Este número e es el número, es un número trascendente, ¿no? Y es uno de los más importantes. Entonces, ¿por qué se le llama trascendente? Porque no es solución de una ecuación polinomial que tenga coeficientes racionales, ¿no? Podemos ver ecuaciones del tipo x cuadrado igual 2. Esta x cuadrado igual 2 es una ecuación polinomial con coeficientes enteros. ¿Qué solución tiene? Ok, ¿qué solución tiene? X igual. Bien, raíz de 2 es un número ¿de qué tipo? Entero no es. ¿Será racional? Es irracional, ¿cierto? Entonces acá vemos un tipo de ecuación polinomial con coeficientes racionales y su solución es irracional. Entonces, los números trascendentes no son raíz de ningún tipo de estos tipos de ecuaciones. Es decir, son más particulares que los números irracionales. O sea, son números irracionales, ¿no? Dentro de los números irracionales vendrían los números trascendentes.
Entonces, podemos imaginarnos que el conjunto de números irracionales se puede dividir en números que son raíces de este tipo de problemas y números que no son raíz de ningún tipo de estas ecuaciones. Entonces, estos tipos de números particulares, estos irracionales particulares, se llaman trascendentes. No hay un método general. Cada número, o sea, si uno quiere probar que un número es trascendente, tiene que descubrir un método para ese número. Bien, entonces, en este caso, las funciones trascendentes, como había comentado, básicamente son las ligadas al número, o sea, que están basadas en el número e. La primera de ellas, el logaritmo natural. Bueno, nosotros ya conocemos de forma básica el logaritmo natural, ¿no? Vamos a dar un repaso. Aquí les muestro la gráfica del logaritmo. Como ya me he comentado, logaritmo de e es 1. Logaritmo de 1 es 0. El logaritmo es una función creciente. Su dominio va de 0 a infinito. Y abarca todos los números reales en el rango. Como ven, es una función que es muy negativa cuando nos acercamos a 0, y a medida que x comienza a ser cada vez más grande, el valor del logaritmo tiende a ser también grande. Algunas propiedades del logaritmo. ¿Okay? Bueno, logaritmo de x a la r es r logaritmo de x. X mayor que 0 y r está en q. En este caso estoy usando la potencia. X a la r, ¿qué significado tiene? O sea, es decir, x a la r es la forma x a la n sobre m. No, claro, r veces si r fuera un número natural. Este r está en q. ¿Por qué no ponemos o por qué no decimos que r está en todos los reales? O sea, ¿qué significaría que r está en los reales? O sea, ¿qué cosa sería, por ejemplo, 2 a la pi? ¿Cómo podemos calcularlo? Entonces, en primera instancia,
nosotros conocemos x a la n, ¿no? Como dicen, es x multiplicado n veces, luego x a la potencia 1 sobre m es un número de tal manera que multiplicado m veces me da x a la n. Pero 2 a la pi entonces, para definir la potencia general, no podemos hacerlo directamente, ¿no? Vamos a tener que hacer uso de la función logaritmo. Bien, en esta propiedad, logaritmo de x a la r es r logaritmo de x. De igual manera, el logaritmo del producto es logaritmo de la suma. Y una explicación de cómo se usan los logaritmos, ¿no? O dónde intervienen el cálculo de logaritmos, ¿no? Por ejemplo, aquí para calcular la tasa de interés, si tengo tasa de interés R, capitalizado continuamente, entonces el tiempo necesario para duplicar la inversión, cuando estamos con la tasa de interés de 6%, 7% y 8%. Ah, la primera propiedad. Sí, sí. Acá básicamente es justificar por qué no podemos poner de frente R en los reales. O sea, ¿de dónde viene esa propiedad? Entonces, esta propiedad va a provenir del logaritmo del producto, ¿no? Hacer el ejercicio de probarlo cuando R está en los naturales. Entonces, el logaritmo de x a la n será el logaritmo, y aquí x se multiplica n veces. Y con la propiedad de la suma, esto es n logaritmo de x. Entonces podemos también extender esto cuando R es de la forma n entre m. Pero hasta ahí llegamos. No se podría extender directamente si R está en los reales. Más bien, para el caso de los reales, se define que se cumple así. O sea, ya no es consecuencia de esta segunda propiedad, sino que para, de alguna manera, completar los números racionales, definimos
que para los números que faltan, o sea, los irracionales, también se cumple. Pero para eso tenemos que usar la función exponencial. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, en este caso, el tiempo necesario para duplicar una inversión, cuando tenemos una tasa de interés de 6%, será logaritmo de 2 sobre ¿qué? El 6%, ¿cómo lo ponemos? Claro. Ok, entonces ahora tenemos el caso de la función exponencial. Entonces definimos que y es exponencial de x siempre y cuando el logaritmo de y sea x. Entonces, para ver la gráfica de la función exponencial, lo que hacemos es reflejar la gráfica de la función logaritmo, teniendo como eje de reflexión la recta y igual a x. De aquí vemos que el dominio de la función exponencial viene a ser todos los reales. El rango de la función exponencial va de 0 a infinito. Exponencial en 0 es 1. Y además, exponencial de 1 es exponencial de 1 es 0. Entonces definimos la función exponencial como los números que cumplen esta relación. Entonces de esa manera ya puedo definir qué cosa es x a la t, donde t es un número real. Lo podría definir como exponencial de t logaritmo de x. ¿Ok? Y esta expresión tiene sentido para t real. No hay ningún problema, ¿no? O sea, el logaritmo de x es un número real, multiplicado por t es un número real, la exponencial se define en todos los reales, eso de acá es un número. Entonces, x a la t está definido de esta manera. Cuando t es un número racional, acá tengo racional, logaritmo de x, vendría a ser logaritmo de x a la r, exponencial con logaritmo son inversos y me sale x a la r. Es decir, esta definición coincide con las propiedades del logaritmo cuando t está en los racionales.
Entonces ya podríamos calcular 2 a la pi. No, ¿qué cosa había quedado? 2 a la pi, ¿no? El logaritmo de 2 se puede calcular, multiplicado por pi, se puede calcular, y le aplicamos la exponencial. De esta definición de la función potencia, vemos que x necesariamente tiene que ser mayor que 0. Es decir, las potencias solo estarían definidas con base positiva. Entonces, menos 2 a la pi, ¿qué sería? Una potencia cualquiera. No está definida. Entonces, las potencias con base negativa en general no están definidas. Solamente para potencias que sean racionales, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes dicen, ¿no? Menos 2 al cubo. Entonces, esto sí lo pueden definir utilizando la forma usual, la forma básica, ¿no? Multiplicar 3 veces. Pero ¿cómo aplicaríamos eso con menos 2? Y además, hay otra forma, digamos, de razonar esto, ¿no? Con el caso de menos 2 al cubo, nosotros sabemos que esto es negativo. Y si fuera menos 2 a la cuarta, sería positivo, ¿no? Y nosotros sabemos que todos los números reales o son positivos, o son negativos, o cero. En el caso de menos 2 a pi, ¿cómo saber si son positivos o negativos? Cero no puede ser. Sí, podríamos utilizar números que son imaginarios, pero como mencionaba, no es un número real, ¿no? No está definido en los reales. Tendríamos que usar ya extender a un plano complejo. Entonces, esto no está en R. Bueno, como vemos algunas propiedades, la función exponencial en 0 es 1, exponencial de 1 es E, exponencial de la suma es el producto, y exponencial de X es Lx. Una aplicación. Tenemos 2500 bacterias y estas se duplican cada hora. Encuentra una función que modele el número de bacterias después de T horas. Una función que tenga que ver
con la exponencial. ¿A este problema? Entonces, ¿cómo lo modelarían? Mm, ¿Cómo Cuando sería? t 0, estamos al inicio, 2500. ¿No? Y se duplica cada hora. Entonces pueden hacer la prueba, ¿no? 2500. Este es el doble de 2500. ¿Ok? Entonces, efectivamente, vemos que una hora después, el número de bacterias es el doble del número de bacterias en el tiempo actual. Encuentra el número de bacterias después de 48 horas. Bueno, ahí tienen que hacer, ¿no? Si encontraron la función, hay que hacer el cálculo. Bien, entonces, en base a la función exponencial, nosotros vamos a definir las funciones hiperbólicas. ¿Alguien sabe por qué se llaman hiperbólicas? ¿Y por qué se le llama seno? Ah, no, eso no. Claro, algo tiene que ver la hipérbola equilátera, ¿no? Ah, te refieres a que esta definición cumple con la ecuación de la hipérbola.
Sí, tiene que ver con el área, ¿no? Eso lo pueden ver con las funciones senos y cosenos. Si ustedes tienen un arco, ¿cuál es el área? El radio es 1, es el círculo unitario. Claro, R es 1, ¿no? El área es X medio, ¿no? Ok, entonces si tenemos aquí el círculo unitario y tenemos tenemos este ángulo, entonces el área es X medio, ¿no? Este de acá sería el origen de coordenadas. Y ustedes pueden poner aquí esto como un vértice, ¿no? O sea, si esto fuera el eje X. Entonces con una hipérbola, algo similar. Entonces acá vemos la intersección con el eje X, sería este punto. Origen de coordenadas, aquí. El otro punto que intersecta el círculo unitario, solamente que acá intersecta la hipérbola. Entonces esta área también quiero que valga X medios. Entonces sería el equivalente, ¿no? A las funciones senos y cosenos se les llama también funciones circulares, porque están definidas en una circunferencia unitaria. Entonces a estas funciones se les va a llamar hiperbólicas, porque están definidas en una hipérbola. Y cumplen esta propiedad del área. O sea, yo quiero definir funciones que cumplan esto. Entonces, se puede demostrar por un cálculo de áreas que esas funciones son necesariamente estas. Bien, entonces volvamos al seno hiperbólico. ¿Cómo lo definimos? Como exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, donde x está en R. Bien, la función seno entonces está construida en base a dos funciones, exponencial, ¿no? Entonces, acá tengo exponencial de x medios, o mejor dicho, un medio de exponencial de x, y acá tengo menos un medio de exponencial de menos x. Hacer la suma me da la función seno hiperbólico. El dominio del seno hiperbólico entonces va de menos infinito a infinito, su rango va de menos infinito a infinito. Entonces, una primera diferencia respecto a al seno
usual en otro trigonométrico sería que no es periódica. Otra diferencia. El rango es los reales, no es acotada. ¿Y en qué se parecen? Con la función seno trigonométrico. Ambas son funciones impares. Claro. Ahora vamos a ver el coseno hiperbólico. Coseno hiperbólico lo vamos a definir como una suma de exponencial con exponencial en menos x. ¿No? Semisuma. Entonces aquí vemos la exponencial en menos x sobre 2, exponencial en menos x sobre 2 y la suma. El dominio del coseno hiperbólico vendría dado de menos infinito a infinito y el rango de 1 a infinito. De igual manera es no acotada, no es periódica, es una función par, tiene un mínimo en 0. ¿A cómo se llega a estas ecuaciones? Ahí tienen que utilizar ecuaciones diferenciales. Eso lo van a ver en el curso de cálculo integral. Cuando utilizando la propiedad de las áreas que había mencionado, entonces se puede establecer que las únicas funciones que cumplen esta propiedad de áreas son estas funciones definidas como exponencial en x menos exponencial en menos x sobre 2 y esta otra. Bien, acá tenemos una construcción, bueno, una aplicación de la vida real, que básicamente es este arco. Lo pueden buscar en Google. Y sigue esta ecuación. Arco gateway. Y acá está el constructor. Bueno, el que hizo el diseño. Ah, claro, también se le llama, a la curva se le llama catenaria, ¿no? Pero esta construcción arquitectónica tiene este creador. ¿Cuál es la altura máxima del arco? Si ya tienen la ecuación, ¿cuál es la altura máxima? ¿Seguro? O sea, esto es máximo. También tengo que mencionar que el coseno hiperbólico siempre es positivo, a diferencia del seno.
Entonces, esto nunca se hace cero. Si esto es máximo, esto tiene que ser mínimo. Cuando x vale cero. Entonces tienen esta parte. Así es. ¿En qué puntos la altura es de 100 metros? O sea, yo quiero que la altura sea 100 metros. Entonces hay que resolver una ecuación ahí. Y pueden resolver la ecuación, ¿no? Y ver cuánto vale x. Ahora, si resuelven la ecuación y encuentran x, ¿qué significa ese valor de x? Pero acá piden los puntos. ¿En qué puntos la altura es 100 metros? Entonces yo tengo que indicar en qué punto la altura es 100. Será, si yo resuelvo esta ecuación, será a esa distancia medida desde la proyección del punto más alto del arco. A ver, antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer un ejercicio. A ver, vamos a graficar f de x igual x menos el máximo entero a ver si hay unos 10 minutos para hacer esta gráfica y si pueden compartirlo.
Estamos en un ejercicio. ¿Cómo podemos graficar esto? Así, si por favor, si pueden compartir para verlo entre todos y para probar también cómo estamos practicando la función compartir pantalla. Ya, ok, ok. Claro, claro, claro. Está bien. Sí, entonces lo que hay que ver es ir por partes, ¿no? O sea, sabemos que el máximo entero de x es n. Cuando se les pedir la gráfica en la práctica calificada, no solamente tienen que hacer la gráfica, sino también tienen que poner el proceso mediante el cual ustedes han logrado hacer esa gráfica. Entonces, si yo pongo máximo entero es n, f de x, es de la forma x menos n al cuadrado más n. Ahora, para que este n sea conocido, es decir, yo doy un x, tomo su máximo entero es n, entonces ya me sale así. Pero este n, ¿dónde tiene que estar? Mejor dicho, x, ¿dónde tiene que estar? Ok, entonces lo que vemos es una familia de parábolas. Y acá doy valores, ¿no? Por ejemplo, cuando n es 1, x está entre 1 y 2. Aquí sería x menos 1 al cuadrado más 1, pero solamente entre 1 y 2. Y así sucesivamente. Cuando x es n, ¿cuánto vale el f? Vale n, ¿no? Y ahí es cerrado. Cuando x llega a ser n más 1, ¿cuánto es aquí?
Sí, me imagino que los problemas son comunes, ¿no? Pero como les digo, aquí no va a venir para marcar, ¿no? Aquí se califica el procedimiento. Y así continuamos con todas las segmentos de la forma n+1. ¿Cómo sería graficar esta función? F de x valor absoluto x+1 más valor absoluto de x-2. Este es un poco más fácil. Lo pueden hacer 5 minutos para esto y comparten. Alguien que comparte. Si alguien ya lo hizo, me avisa. Entonces, como dicen por ahí, hay que proceder por intervalos. Sí, sí, por suma de gráficas, claro. Si puedes compartir. Voy a dejar de compartir. Sí, van a tener que calcular en 3 intervalos. Está bien.
Sí, entonces acá tienen que analizar, ¿no? Tienen que ver dónde se anulan los valores absolutos, en este caso se anulan en -1 y 2, y comienzan a analizar por tramos. Entonces, cuando x es menor que -1, tienen una forma de la función. Cuando x está entre -1 y 2, tienen otra forma. La función, en este caso, toma un valor constante. Y cuando x es mayor que 2, la función toma la forma 2x menos 1. Entonces acá es una semirrecta con variante negativa, como ya lo han hecho, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con la teoría. Bien, vamos a ver en este caso las operaciones con funciones. ¿Cuándo vamos a decir que dos funciones son iguales? Primero tienen que compartir el dominio. En este caso, al dominio común le vamos a llamar X. En segundo lugar, deben de devolver los mismos valores. Es decir, f de x es igual a g de x. Ahora vamos a ver la suma y diferencia de funciones. Suma o diferencia. En este caso, f más g será la suma, f menos g será la diferencia. Para definir la suma o diferencia, el dominio será la intersección del dominio de f con el dominio de g. Y a eso lo llamamos x. La regla de correspondencia de una suma o diferencia es la suma o diferencias de f de x y g de x. Algo parecido pasa con el producto. El dominio de la función producto es la intersección de dominios. La regla de correspondencia es el producto de valores de f de x y g de x. También tenemos el cociente. De igual manera, el dominio, acá es la función cociente, es en primer lugar la intersección de dominios de f y de g, excluyendo aquellos puntos donde g se anule. Para poder calcular el valor de la función cociente, lo que tengo que hacer es dividir f de x entre g de x. Hasta ahí creo que es conocido. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Tengo f de x y g de x. ¿Cuál sería la función suma? Comenzamos con el dominio.
Entonces tendría que intersectar el dominio de F con el dominio de G. ¿Qué me quedaría? Miren que el dominio de G son los números positivos. Y el dominio de F son los reales sin incluir el 2. Entonces la intersección sería los positivos menos el 2. Sería 0, 2. Aquí sería cerrado, aquí sería abierto, unido. Bueno, y F más G en X. Sí, en el caso del dominio de la suma, 0 está incluido, ¿ok? Solamente en el caso de F sobre G, ahí tendríamos que es 0 porque G se anula en 0. Muy bien. Bueno, esto también lo pueden hacer inmediatamente. ¿Cuánto vale F por G en 4? Será F de 4 por G de 4. F en 4 es un medio. G en 4 es 2. El producto sería 1. Ahora tenemos la composición. La composición F con G. Primero vemos el dominio. Para calcular el dominio de F con G, tenemos que ver primero los X que están en el dominio de G, de tal manera que la imagen vía G esté en el dominio de F. F compuesta con G está definida como F en G de X. Vamos a ver la gráfica, ¿no? O sea, yo quiero calcular F en G de X. Tomo un X en el dominio de G y la imagen vía G tiene que caer en el dominio de F. Entonces acá vemos cuál es el rango de G y el dominio de F. Entonces solamente serían algunos de tal manera que caigan aquí. Entonces solamente algunos valores que están en el dominio de G son tales que al ser evaluados en G están en el dominio de F. Y evaluar todo este subconjunto del dominio de F me da estos valores F en G de X. Pero también llega a ser solamente un subconjunto.
Entonces, ¿cuál es el dominio de acción? ¿Este conjunto 1, este conjunto 2 o este conjunto 3? ¿Cuál sería el dominio de la composición? Claro, entonces el conjunto 1, ¿no? El conjunto 1 vendría a ser el dominio de la composición. Entonces, un punto de aquí, al ser evaluado por G, cae en el dominio de F, y al ser evaluado nuevamente, cae en el rango de F, y me da F compuesta con G. Perfecto. Bien, algunas propiedades de la composición. Aquí vemos que es de tipo asociativo. Entonces, es asociativo, también es distributivo. Entonces aquí vemos cómo opera con respecto a la suma, la diferencia y el producto. Bien, acá tenemos un ejemplo. F de x es 2x, cuando x está en 0 y 1, g de x es x medios y luego vale 2. ¿Cuál sería g compuesta con f? A ver, primero hagamos el dominio. Para calcular el dominio, tengo que saber qué valores de x son tales que la imagen cae en el dominio de G. Entonces acá vemos que tenemos que partir del dominio de el dominio de la composición en este caso. ¿Dónde está? ¿Incluido en el dominio de G o en el dominio de F?
está incluido en el dominio de F. O sea, está dentro de 0,1, es un subconjunto 1. Podría ser más pequeño, pero en este caso va a ser 0,1. Ya son todos los X que están en 0,1. O sea que la imagen vía F, o sea 2X, está en el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? De 0 a infinito. O sea, esto es la intersección 0,1 intersectado con 0 infinito. Entonces, en este caso, el dominio de composición es 0,1. Ahora la regla de correspondencia. ¿Alguien ha hallado la regla de correspondencia? A ver, voy a dejar de compartir. Oh, está bien. Ok, está bien, está bien. Bien, entonces nosotros tenemos f de x de 2x Ok, entonces g de x es x medios cuando x está entre 0 y 1 y vale 2 cuando x es mayor que 1. Entonces, ¿qué cosa sería g compuesta en f?
Entonces, G compuesta con F será, o sea, en vez de X pongo F de X. Cuando X está entre 0 y 1, en este caso F de X. Y F de X en este caso vale siempre 2X. Entonces, si ponen aquí 2X, X estaría entre 0 y 1 medio, y ahí vale X. Y cuando X es mayor que 1 medio, vale 2. Bien, vamos a ver otro ejercicio. F de X, X sobre 1 más el valor absoluto. Entonces lo que pido es encontrar una función en esta función G debe de cumplir lo siguiente. F compuesta con G me debe dar la identidad. A ver, ¿cómo podrían plantear eso? Encontrar una función G. Tienen que hallar el dominio y la regla de correspondencia. Entonces, ¿qué significa esto de que F compuesta con G es la identidad? Que si yo evalúo en X, ¿qué me da? Efectivamente es X.
Bueno, yo conozco f. Y acá no hay problema con lo divino porque 1 más el valor absoluto siempre es mayor o igual que 1. Así que este cociente siempre está definido. De aquí, ¿cómo puedo calcular x? F compuesta con g. O sea, yo evalúo f, el g de x, y me da la identidad. Esta identidad es la función identidad. La identidad en x es igual a x. Entonces acá tengo que considerar dos casos. G de x es mayor o igual que 0 o g de x es menor que 0. Claro, entonces acá tienen que ver, ¿no? G de x mayor o igual que 0. Acá hay que tener atención, ¿no? Porque este g de x mayor que 0 ya es una condición. O sea que este resultado solamente es válido en esta parte del dominio. Y habría que ver cuál es esta parte del dominio, pero no conozco g inicialmente. Sí, eso lo vamos a ver después. Que es la inversa. Pero es, bueno, ahí lo vamos a detallar más adelante qué quiere decir inversa. Porque f compuesta con g no es igual siempre que g compuesta con f. Entonces, f compuesta con g me puede dar la identidad, pero de repente g compuesta con f no. Entonces, hay que ver bien cuál de estas vamos a utilizar, ¿no? Si es g compuesta, si yo tengo funciones y yo puedo calcular la composición, ¿cuál de ellas yo definiría la inversa? ¿Con g compuesta con f igual a identidad o f compuesta con g igual a identidad? Entonces, habría dos inversas. Bien, entonces acá tendría que g de x es mayor que 0, entonces g de x vale esto. Sí,
efectivamente, ¿no? Si yo tengo que las dos son iguales e igual a la identidad, estamos hablando de una función inversible. Sí, sí, sí. Entonces, para que esto de aquí sea mayor o igual que cero, ¿qué tendría que pasar? Ok, entonces, de esta manera encontraríamos bueno, sería una inversa, ¿no? A ver, hay que hacer los cálculos. Sí, X, sí, sí, sí. Acá tienen que hacer. Vamos a otro ejercicio. Esto es la función signo. Bien, vamos a ver cómo sería esta gráfica. De igual manera que en un ejercicio anterior hay que analizar por intervalos.
5 minutos para hacer la gráfica. Pueden hacer ambas gráficas por separado y luego sumarlas. Me avisan si alguien tiene un resultado, puede ser de el primer sumando o el segundo sumando. Hay que analizar los signos. X para menos 1, solo menos X. Solamente quiero el signo, puedo multiplicar por 2 menos X, ¿no? En forma correspondiente. Y acá abajo va a tener un cuadrado, eso no afecta el signo, solamente me interesa analizar el signo de este producto. Perfecto, si alguien tiene el primer término, a ver, suficiente con el primer término para compartir.
Ok, está bien. Solamente hay que poner, rotular el eje X y el eje Y, en qué cuáles son los puntos críticos. Entonces hay que analizar los puntos críticos donde la expresión cambie de signo. Ok, entonces acá sabemos que los signos se dan en forma alternada. Acá el signo negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces la función signo acá sería -1, acá toma valor 1, acá toma valor -1, acá toma valor 1. Bueno, si tienen ya una parte de un término pues, y lo tienen el otro término, la suma ya tendrían la gráfica de esta función. Y entonces con esto terminaríamos el contenido de la sesión. Lo que falta es definir el delegado del salón. La acción del delegado es venir a las clases y estar atento a los acuerdos que tengamos sobre el contenido de las prácticas. De repente, si tienen comentarios sobre algún tipo de práctica, pues lo hace llegar, ¿no? ¿Quién puede ser delegado? Ok, perfecto, Luis Aiquipa.
Entonces te voy a hacer llegar a un formato a tu correo para que lo llenes. Bien. Preguntas sobre los temas, por favor. Sobre todo lo que hemos visto de funciones trigonométricas, hiperbólicas, logaritmo, exponencial, suma, diferencia, cociente, composición. Bueno, de todas maneras, no se olviden de repasar todo lo que hemos visto. Pueden revisar el libro de Venero, el libro de Stewart. Sí, sí, sí. Sí, los problemas de la práctica calificada son parecidos a los que acabamos de hacer. En la práctica calificada se evalúa el procedimiento, ¿no? Y la respuesta. De todas maneras, el día lunes tienen práctica dirigida, o sea, tienen 2 días todavía para la calificada. Entonces, el día lunes pueden seguir practicando y además los ejercicios de la práctica dirigida el día lunes van a estar disponibles el sábado en la mañana. Entonces, el sábado en la mañana entren a Classroom y ya están la lista de ejercicios ahí, de tal manera que lo desarrollan para el día lunes y pueden preguntar por los que no les salen, ¿no? Entonces, viene la primera dirigida, la segunda dirigida y recién viene la práctica calificada. Muy bien, entonces gracias por... no lo resuelven, o sea, lo resuelven en sus casas, ¿no? Dirigida es para practicar. Entonces gracias por la atención. Con esto terminaríamos todo. Muchas gracias. Un gusto, profe. Gracias. Profesor, disculpen, la asistencia del... Comentaba la asistencia. La tengo, de la lista de asistentes de Zoom, tengo la asistencia. Lo único que pongo sus nombres, pero ya la tengo.